Este es el monitor gamer de Samsung y a lo largo de este video te voy a decir todo lo que debes saber sobre este monitor. Y si al final te sigue pareciendo una buena opción, comenta abajo qué tipo de uso le darías tú. En el mercado, el valor de este monitor ronda los 100 y 120 dólares según la región donde la queramos adquirir. Un precio bastante elevado, llegando a competir con otros del mercado, y lo suficientemente económico para ser una opción mejor que los monitores de paneles TN. Dentro de las características más relevantes de este 24 pulgadas se encuentran las siguientes: un panel IPS, una tasa de refresco de 75 Hz, bordes delgados y casi imperceptibles, una resolución máxima de 1920 x 1080, un tiempo de respuesta de 5 milisegundos e incorpora la tecnología FreeSync. Comencemos hablando del panel IPS, el cual es increíble. Con este panel conseguimos unos colores vívidos y un ángulo de visión extremadamente amplio, eliminando las sombras que se producen cuando lo vemos desde diferentes ángulos. Este apartado es excelente, pero hay un problema. El IPS, a diferencia del panel TN, nos da una mejor imagen en lo visual. No obstante, nos hace perder velocidad y tiempo de respuesta, lo que coloquialmente se conoce como input lag. En resumen, obtenemos una mejor imagen sacrificando unos milisegundos de respuesta, que en un monitor gamer es algo esencial. Puede ser la diferencia entre quién tire primero la habilidad, tú o tu rival. Para intentar contrarrestar esto, cuenta con una tasa de refresco de 75 Hz, la cual es insuficiente para competir con una de 144. Basta con ver una comparación para darse cuenta de que la diferencia entre 60 y 75 Hz es casi inexistente. Un gamer jamás iría por esta opción siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades. Miren gente, para que puedan apreciar bien, ahora tengo un juego en 60 FPS. Como se logra apreciar ahí, tengo el juego en 60 FPS y así es como se vería. Estos serían los hercios de un monitor común. Ahí pueden apreciar los movimientos, la fluidez, así es como lo verían, bueno, cualquier monitor básicamente. Y ahora mismo lo puse en 80, 5 FPS más de lo que debería, porque este monitor tiene solamente 75 Hz y como pueden ver la diferencia no es muy grande. De hecho, yo que lo uso a diario no siento ninguna diferencia. Si ustedes tienen este monitor o un monitor similar van a notar que es lo mismo, y lo grabo de esta manera para que ustedes puedan apreciar dentro en la cámara misma cómo se ve y no desde un video. Así lo pueden apreciar mejor la fluidez y creo que se llega a notar que es lo mismo. Para mí es lo mismo. Uno de sus atractivos estéticos son sus bordes ultra delgados, aprovechando cada espacio de pantalla. Este apartado no aporta nada a nivel de juego, pero es muy placentero perderse en toda la pantalla. Por último, tenemos la tecnología FreeSync. Esta tiene su lado bueno y su lado malo. Esta función nos permite agregar fotogramas y evitar los tirones de pantalla, creando una copia de fotogramas anteriores para rellenar los espacios que dejaría si nuestra PC no corre algún juego a 75 FPS. Y ese sería el lado bueno. Lo malo es cuando tenemos una PC gamer que sea capaz de superar los 100 FPS fácilmente. En ese caso, el monitor de por sí nos limita y esta función aún más. Por eso es recomendable comprar un monitor de 144 Hz o de 165 Hz para jugar de una manera más fluida a los títulos más competitivos. Este monitor no es el peor que existe, de hecho es bastante bueno, pero no está dedicado para jugar. Más bien es perfecta para trabajos de edición, programación y diseño, gracias a sus colores, resolución y balance de negro. En la parte trasera tenemos el botón para acceder al menú. Adicionalmente contamos con un gancho para pasar los cables sin que se vea. Bueno gente, y justo en la parte de acá atrás tenemos el botón de acción. Si lo presionamos nos abre este menú donde tenemos las opciones. La de abajo sería para apagar el monitor, la de la izquierda sería para detectar la fuente de entrada de video, en este caso sería HMI. Miren, aparece HMI analógico, que sería el VGA. El de la derecha sería el modo descanso de ojo, que si le damos va a atenuar el color de la pantalla. Este es un modo que yo lo uso un poco seguido, más que nada a la noche cuando estoy jugando ahora muy tarde. Arriba tenemos las opciones de imagen y acá tenemos tres tipos de configuraciones. El tipo de imagen de video, o sea lo que queremos ver en pantalla. Acá podemos cambiar el contraste, la nitidez, el balance de negro. Abajo
abajo en pantalla on screen tenemos lo que vendría siendo la configuración de resolución para que se ajuste automáticamente. Y por último acá abajo tenemos la configuración del sistema, que acá vendría estando todo lo, por así decirlo, avanzado, entre ellas el modo FreeSync. Acá tenemos configuraciones ya del monitor, lo demás era la configuración de imagen, esto ya es del monitor, cosas que no se usan seguido. Frecuencia de teclas rápidas, o sea, de la reacción, yo lo pongo en un segundo, un milisegundo básicamente, para que sea lo más rápido posible. Detección de fuente en automático. Ahora que ya saben todo lo necesario, ¿lo comprarían? Quiero dejar en claro que esto no es nada personal con Sam, no lo estoy tirando hate, no digo que este monitor sea lo peor del mundo, no digo que no lo compren, de hecho yo tengo este mismo monitor, por eso es que hago la review, pero en su momento no lo compré para jugar, yo lo adquirí con la intención de usarlo para la edición, programación y ver películas, series, que es lo que a mí me gusta, pero de vez en cuando también juego con amigos, dos juegos particularmente conocidos que son League of Legends y Valorant, pero la verdad es que Samsung sí nos estafó acá porque nos lo vende como un monitor gamer cuando realmente no lo es, o para un uso más cotidiano, sobrepasando los monitores convencionales. Mi recomendación es que si lo tienen, no se preocupen, no es un monitor malo, pero si ustedes están buscando un monitor gamer, vayan por uno de 144, uno de 165 o inclusive uno de 240, si es que se lo pueden permitir. Y vuelvo a repetir la pregunta, ahora que saben todo, ¿se lo comprarían? Yo los leo en los comentarios. Y voy a pasar a mandarle saludos a toda esa gente que comentó este video, así que vamos a ver quiénes fueron. Comencemos con el primero. Ricardo Jiménez Ramírez nos dice: ya salió el Go 4. Acá estamos hablando de parlante, te mando un saludo, gracias por avisar. Después tenemos a Dylan Centurión que comentó: tremenda edición bro, buena review, hasta me dieron ganas de comprarlo. Esas son las ganas, esa es la actitud, eso es lo que hay que comentar, gente. También le mando un saludo para Julio Cruz que comentó: tengo la Go 3 y suena genial. Y por último le mando un saludo a Luis Yumani que comentó: pone música sin copyright. Ja. Se ríe en inglés el hijo de pu. No sé de qué se queja si puso un temón. Y eso fue todo, gente. Espero que el video les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle like, que me sirve a mí personalmente para motivarme a seguir subiendo videos y mejor contenido de calidad. Yo me despido y nos vemos a la próxima. Bye.